Muy bien, ahora vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para el caso que se plantea a continuación. Lo interesante aquí es que tenemos en primer lugar tres masas que están ubicadas en un plano inclinado y pues se hace pues realmente nuevo hacer un diagrama de este tipo, ¿sí? Vamos a analizar algunos factores que están allí antes de realizar los diagramas de cuerpo libre. Como tenemos tres masas, vamos a hacer tres diagramas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, vemos que tenemos dos cuerdas. Una cuerda que ata la masa 1 con la masa 2 y otra cuerda que ata la masa 2 con la masa 3. Como tenemos dos cuerdas, vamos a tener dos tensiones allí. Recordemos que arbitrariamente le asignamos un nombre a cada una de esas tensiones. Le pueden llamar tensión A, tensión B, tensión 1, tensión 2. Eso es indiferente. Lo importante es mantener esa connotación en el desarrollo de los diagramas, ¿sí? Entonces, a esta cuerda que ata la masa 1 con la masa 2 le voy a llamar tensión 1 y a la tensión que se genera en la cuerda que ata la masa 2 con la masa 3 le vamos a llamar tensión 2. En segundo lugar, vemos que hay coeficiente de roce, mu sub k. Si hay coeficiente de roce, recordemos que hay fuerza de roce. El coeficiente de roce no es otra cosa que un valor numérico que me indica qué tan rugosa es esa superficie sobre la cual se desplazan los objetos. Entonces tenemos fuerza de roce para la masa 1, fuerza de roce para la masa 2 y tenemos fuerza de roce para la masa 3. Vamos a asignarle un sentido arbitrario a este sistema. Y yo voy a indicar que el sistema se dirige hacia la derecha, es decir, que la masa 3 desciende, a su vez arrastra la masa 2 y por consiguiente la masa 2 arrastra a la masa 1. Tenemos un sistema que va hacia la derecha. Entonces vamos a hacer los diagramas. Repito, como tenemos tres masas, vamos a tener tres diagramas de cuerpo libre. Diagrama para la masa 1. Otro aspecto que a considerar, recordemos que como el plano es inclinado, nuestro diagrama va a ser o va a tener el mismo grado de inclinación. Fíjense que es como si yo tomara esta masa 1 y la colocara en todo el centro de ese diagrama. Por ende, este eje que tenemos aquí va a ser el eje X. Dicho de otra forma, el eje X va a ser el eje que me representa la superficie. Y el eje que está totalmente perpendicular pues sería el eje Y. Fíjense, repito, que el diagrama está inclinado tal cual como aparece la masa en el sistema. Entonces vamos a escribir, a representar a través de vectores cuáles son las fuerzas que están actuando sobre esa masa 1. Tenemos hacia la derecha la tensión 1 ejercida por esa cuerda que está allí atando la masa 1 con la masa 2. Entonces grafico en un vector e indico que esta es mi tensión 1. Como hay fuerza de roce y la masa 1 iría hacia la derecha, por ende la fuerza de roce va en sentido contrario, que es hacia la izquierda. Como es la fuerza de roce generada por la masa 1, le coloco el subíndice 1. Tenemos que como hay una superficie se genera una fuerza normal y que esa fuerza normal es perpendicular con esa superficie. Para que sea perpendicular, es decir, que forme un ángulo de 90 grados, tiene que estar aquí en el eje Y. Como es la masa 1, sería la fuerza normal 1. Cuando digo perpendicular es que aquí se forma ese ángulo de 90 grados. Por eso les decía en los videos anteriores que generalmente esa fuerza normal coincide en el eje Y. Y el peso sabemos que va hacia el centro de la Tierra, pero como lo decimos coloquialmente va hacia abajo. Si yo grafico ese peso hacia abajo, vemos que no coincide totalmente ni con el eje X ni con el eje Y. Lo grafiqué hacia abajo. Y esto es interesante aquí, porque significa que hay una partecita de ese peso que le corresponde al eje X y hay otra partecita de ese peso que le corresponde al eje Y. Como este es el lado que está paralelo al eje Y, sería el peso que le corresponde al eje Y, sería peso 1 en Y. Y como este es el lado que está paralelo al eje X, sería la partecita que le corresponde al eje X, le llamaré peso 1 en X. Vemos que no hay ninguna otra fuerza que está actuando allí sobre la masa 1, entonces ahora vamos a trabajar con nuestra masa 2 y vamos a analizar nuevamente cuáles son las fuerzas que están actuando sobre esa masa. Tenemos para la masa 2 una tensión que la genera en la conexión con la masa 1, una tensión que la genera con la conexión con la masa 3, tenemos fuerza de roce, ¿sí?
tenemos el peso y tenemos fuerza normal. Todas las fuerzas mecánicas especiales allí. Entonces, hacia la izquierda vemos que tenemos la tensión 1, hacia la derecha la tensión 2. Un aspecto aquí a resaltar también, fíjense que lo que para la masa 2 el eje X es este, para la masa 1 era el eje Y, y lo que es el eje Y para la masa 2, para el eje 1 era X, porque lo hice en ese mismo sentido. Fíjense que este lado que está aquí, ¿sí? Este eje sería el eje X, que es el que coincide con la superficie, que es el mismo que tenemos aquí. Por eso es importante asignarle el nombre automáticamente. Y el eje que está perpendicular pues sería el eje Y. Entonces tenemos aquí la tensión 2 que va hacia la derecha y una tensión 1 que va hacia la izquierda. Tenemos fuerza de roce, como el movimiento, el sentido del cuerpo de la masa si va hacia la derecha, la fuerza de roce iría en sentido contrario, que es hacia la izquierda. Gráfico, otra flechita aquí, otro vector, tendríamos fuerza de roce 2. Dijimos anteriormente que tenemos fuerza normal. La fuerza normal es perpendicular con la superficie. Para que sea perpendicular es porque forma el ángulo de 90 grados, entonces va a coincidir aquí con el eje Y. Tenemos fuerza normal, como es la fuerza normal para la masa 2, sería fuerza normal 2, y el peso que iría totalmente hacia abajo. Como dije anteriormente, ese peso pues no coincide totalmente con el eje X, no coincide totalmente con el eje Y. Como es el peso de la masa 2, le llamaré peso 2. Y vamos a hacer la proyección hacia cada uno de los ejes de ese vector. Recordemos que esta parte que está aquí, este lado, como es paralelo al eje X, le llamaré peso 2 en X. Y este lado que está aquí, como es paralelo al eje Y, le llamaré peso 2 en Y. Esta descomposición de fuerza la vamos a estudiar en el tema que viene a continuación. Y ahora vamos con la masa 3. La masa 3 tiene el mismo grado de inclinación que la masa 2. Entonces podemos ver que este eje, ¿sí? Este eje será el eje X y el que está perpendicular será el eje Y. ¿Qué fuerzas están actuando sobre la masa 3? Vemos que hay una tensión que iría hacia la izquierda, que es la tensión ejercida por la segunda cuerda, tensión 2. Como la masa 3 va hacia la derecha, la fuerza de roce va en sentido contrario, que sería hacia la izquierda. Le llamaré fuerza de roce 3. Tenemos fuerza normal, que es perpendicular con la superficie, forma un ángulo de 90 grados. Como es la fuerza normal de la masa 3, le llamaré fuerza normal 3. Y el peso que va hacia abajo sería peso 3. Y recordemos que este peso tiene una parte de su magnitud, ¿sí?, que le corresponde al eje X y otra parte que le corresponde al eje Y. Este lado, como es paralelo al eje X, sería la componente que le corresponde a X, sería peso 3 en X. Y este lado que está aquí, como es paralelo al eje Y, sería el peso 3 en Y. Y así vemos cómo hemos realizado nuestros 3 diagramas de cuerpo libre para el caso que nos plantearon.